Buenas noches, estoy con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el hombre del diálogo, reconocido como el gran dialoguista de la política argentina. Después voy a estar con el gobernador de Corrientes, con Gustavo Valdés, por el caso de Logan, y también yo voy a hablar al final sobre el caso Logan, que está conmoviendo a toda la sociedad argentina. Pero bueno, vamos con el jefe de gabinete. Muchas gracias por estar acá. Al contrario, Joaquín, un gusto, como siempre. A propósito de Logan, le quiero hacer una pregunta, porque hoy pasó a ser un caso federal, es decir, un caso que se van a tener que ocupar las fuerzas federales. ¿Usted tiene una opinión sobre eso? ¿Hay una opinión en el gobierno nacional sobre eso? Sí, bueno, la ministra Bullrich la ha estado expresando públicamente en los últimos días, ¿no? La verdad que es un caso que empezó como una desaparición y se fue cada vez mostrando una red y termina siendo una operación en que aparentemente una familia está involucrada en la venta, digamos, porque no se sabe muy bien todavía, ¿no? De Pero, personas, sí. de un hijo me parece un caso dramático. Habrá que investigar y ver bien. Yo sé que hay algunas personas, un oficial de la Armada sobre todo, que estaría involucrado en el tema y que está a punto de declarar, está detenido. O sea, parece un caso escandaloso realmente, como ha habido otros en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y que conmueven mucho a la sociedad argentina, la ¿no? conmueven totalmente. Este caso, digamos, ha movilizado al conjunto de la sociedad argentina de una manera impresionante, ¿no? Ministro, déjeme hacerle, ya hablando en términos generales, han pasado 6 meses del gobierno del presidente Milei. ¿Qué es lo que usted rescata de estos 6 meses? Bueno, yo creo que rescato que durante todo este periodo se trataron de resolver y se resolvieron algunas situaciones de emergencia económica, macroeconómica, que pusieron a la Argentina por ejemplo, al borde de un abismo, ¿no? Donde no se sabía cómo se continuaba, y las medidas que tomó el presidente junto a su equipo económico impidieron caer del abismo y dar unos pasitos para atrás y avanzar en una reducción de este impuesto a los pobres que es la inflación y que ha generado tanto drama históricamente en la Argentina y en algunos casos de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, no es eso lo único que hay que resolver, hay muchos temas que resolver. El ordenamiento de las cuentas macroeconómicas de la Argentina, con la inflación, etcétera, con el ordenamiento de la deuda, con los pagos, no caer en default, todos estos temas que eran peligrosos al asumir el gobierno, se han encaminado. Simultáneamente, también hemos instalado un gobierno desde una situación políticamente minoritaria, con un gran apoyo muy frágil, social. tal vez el gobierno más frágil desde lo institucional, digamos. Sí, parlamentariamente. Sí, con un apoyo muy fuerte de la sociedad, una sociedad que mira con mucha esperanza lo que puede pasar. ¿Y qué es lo que ha conseguido hasta aquí el gobierno? Y bueno, ha conseguido que, en primer lugar, un decreto de necesidad de urgencia, el 70, que tiene normas muy importantes que hacen a la desregulación económica. Ese está vigente. Está vigente en funcionamiento, y no solamente eso, sino que además se han dictado una cantidad importante de normas para reglamentar ese decreto, ese DNU, que en definitiva tiene el alcance de una ley y debe ser reglamentada por el Ejecutivo. Y simultáneamente hemos recorrido un camino de aprendizaje con el Parlamento, de tratar de entendernos con el Parlamento, en el que somos una minoría, como decíamos recién, para avanzar en el tratamiento de la ley bases, que ha sido arduo, ha sido complejo, pero finalmente nos ha puesto prácticamente en la situación que la ley está aprobada en lo general y tiene ahora este último paso que se va a dar esta semana. Es muy difícil este último paso hasta el jueves, que se reúne la Cámara de Diputados. ¿Son muy difíciles estos días? No, yo creo, a ver, creo que las partes involucradas, los bloques con los que hemos trabajado en conjunto, están apoyando la aprobación de la ley. Seguramente va a haber alguna cosa con la que nosotros no nos quedemos conformes, hubiéramos querido más, pero probablemente el Congreso fije algún límite que todavía no tenemos muy claro cómo va a ser. Hay algunas discusiones que están pendientes, está pendiente. Yo creo que... Ahí lo más importante son el impuesto a las ganancias y bienes personales. Sí, esos temas yo creo que se van a aprobar.
puede ser que tengamos alguna diferencia en cuanto a la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y no sé cómo van a estar las mayorías en ese tema, es muy difícil poder visualizarlo todavía, ¿no? Cualquier Aerolíneas Argentinas es como especie de un tótem argentino que no se puede tocar. Que hasta el Papa Francisco se introdujo en la discusión, sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo creo que... Pero eso es la política, porque creo que a la gente común no le importa si es privado o no. Lo que quiere es tener un servicio, digamos, y bueno. ¿no? Y bueno, el problema es que yo no digo que Aerolíneas preste un servicio malo, lo que pasa es que presta un servicio que es muy costoso para el Estado argentino, ¿no? Entonces, como esto se ha convertido en una especie de una cultura nacional, el hecho de financiar una empresa de transporte, entonces uno tiene algunas provincias que creen, o algunos políticos de algunas provincias que creen que al pasar o al intervenir el sector privado en Aerolíneas Argentinas, o al comprarla o al participar, se podían perjudicar algunos destinos de la empresa. Me parece que esos son todos temas menores que no hacen a la concepción que tiene el gobierno nacional, que es que cuanto menos haga el Estado y pueda ser hecho por el sector privado, mucho mejor, ¿no? Esto es como cuando me dicen a mí la posición de jefe de gabinete y todos los distintos temas que abarca un jefe de gabinete, donde había gestión de empresas públicas, ministerio, etc. Yo dije, no, un jefe de gabinete no tiene que hacer eso. El jefe de gabinete tiene que manejar asuntos estratégicos del Estado y coordinar el trabajo de los ministerios. Entonces, desprenderse me parece que es lo mejor que puede hacer. La Constitución dice que es el responsable del presupuesto. Sí, claro, pero eso es la parte de la gestión que tiene que hacer constitucionalmente, pero no manejar empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una visión personal y también de descentralizar hacia los ministerios muchas de las cargas que tiene la jefatura de gabinete, porque si no se convierte en un monstruo que no deja que fluya las decisiones administrativas normalmente, ¿no? ¿Cómo ha sido su relación con los diálogos que ha tenido, que usted ha estado permanentemente más en el Congreso que en la Casa de Gobierno, hablando con la oposición? ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, nosotros tenemos, a ver, por supuesto que relación con todos los bloques, incluso yo he conversado con integrantes del bloque de Unión por la Patria, no nos acompañan en nada, claramente ellos tienen una posición obstruccionista en términos de la ley, están en contra de la ley, tanto en el Senado, aunque pudimos en el Senado obtener algunos votos de ese bloque para algunos de los temas de la ley. Pero después con el resto de los bloques hemos tenido un diálogo fructífero, diría yo, ¿no? que serio, en el que hemos podido acordar algunas posiciones y disentir en otras. Entonces uno tiene que entender, ¿no? Yo siempre digo, uno no puede pensar que tiene la razón en todo, porque hay otros también que tienen razón en algunas cosas. Entonces la política es la gestión de las diferencias, ¿no? Y a mí me parece que lo que todos tenemos que aprender es saber cómo gestionamos nuestras diferencias. Cosa que no pasaba tampoco en el gobierno del presidente Fernández o los gobiernos de la presidenta Kirchner en su momento, porque ellos no gestionaban diferencias, ellos imponían números. Así es. ¿Sí? A nosotros nos tocó no poder imponer números, por supuesto, y entonces creo que hemos hecho una experiencia sobre esto y nos ha permitido llegar a este punto, ¿no? Yo siempre digo, haber llegado a este punto con un bloque de 38 diputados sobre 257 y con un bloque de 7 senadores sobre 72, casi una proeza, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que yo estoy satisfecho con lo que hemos hecho como gobierno en nuestra relación con el Parlamento y haber podido llegar a este punto y haber también recibido el apoyo de los distintos sectores en el Parlamento para poder llegar hasta aquí, ¿no? A mí me sorprendió una declaración que hizo hace poco un senador de Entre Ríos peronista que votó a favor de la ley y que dijo que el kirchnerismo lo que quería en realidad era que Milei se vaya cuanto antes. ¿Usted percibió eso? Sí, yo creo que hay como una especie de obsesión en el kirchnerismo con esto de que no pueden todavía aceptar
que casi una posición política unipersonal los haya derrotado en una elección, ¿no? Porque no, yo creo que el kirchnerismo no fue capaz de entender que la mayoría del pueblo argentino estaba en contra de una política que generó tanto daño, tanto atraso, tantas consecuencias nefastas para la economía y la verdad que hemos vivido, o sea, cuando uno habla de 20 años, un poco más de 20 años de gobierno kirchnerista, es una parte importante de nuestras vidas, ¿no? Obvio, O sea, obvio. entonces dice, bueno, puede ser que hayamos perdido todo este tiempo, lo que muchas veces yo comento sobre la democracia, ¿no? Digamos, en estos 40 años de democracia que llevamos, la verdad es que si uno lo analiza, es más de la mitad de nuestras vidas. Dice, ¿qué nos ha aportado la democracia más que la libertad, más que la democracia misma, pero en bienestar de los ciudadanos, de la gente? La verdad que no ha resultado. Los políticos no han estado a la altura de lo que habíamos conseguido en 1983, ¿no? Entonces yo digo, no digo que sea un tiempo perdido porque hemos ganado en institucionalidad, pero sí me parece que no hemos dado respuestas a los problemas de la gente. Y eso es lo que expresó el pueblo argentino el año pasado al elegir a alguien que venía de la calle, ¿no? Y sin estructura política venció a las estructuras políticas. Y eso me parece que es algo que todavía no se ha podido asimilar por el sistema político, ¿no? Ahora, primera vez que escucho de un político una autocrítica de los 40 años, que nosotros la decimos, yo la digo, o sea, los 40 años de democracia tienen un aspecto bueno, que es la restitución de las libertades privadas y públicas, y de las elecciones, elegir los gobernantes, y tiene un aspecto que es la decadencia económica y social de estos 40 años. ¿A qué le atribuye usted que ningún gobierno en 40 años haya podido encontrar una fórmula para sacar a la Argentina de la crisis económica? Es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que capaz que hemos tenido, probablemente el hecho de haber tenido dictaduras, gobiernos militares que han sido en algún momento más civilizados y en otro momento mucho más duros y sangrientos, generó una reacción de la dirigencia política en pos de la democracia que creo que de alguna manera generó también una especie de estado de impunidad, ¿no es cierto? Como que la política, al haber llegado a hacerse cargo de la democracia... No quería saber más nada de gobiernos militares. Exactamente, entonces estaba como, la situación esa estaba como superada y eran los campeones de la democracia. Yo esto lo viví mucho siendo concejal en la ciudad de Buenos Aires, porque yo veía la verdad que los discursos grandilocuentes, impresionantes de los concejales, ¿no? Concejales de Buenos Aires, donde se hablaba de temas de filosofía y doctrina política y poco de los temas que hacían a la labor de un concejal, que es la vida de los porteños. Digo, bueno, eso formó parte o sea, fue el resultado de la lucha por restituir la democracia. Entonces, los políticos se creyeron que eran los campeones de la democracia y ahí entonces me parece que se fue gestando esto de no resolver los problemas de la gente, ¿no? Ahora, yo creo que la Argentina es un país con enormes posibilidades, porque lo hemos demostrado en muchas oportunidades de nuestra historia, ¿no? Hemos tenido generaciones que han sido prolíficas y que han sido muy generadoras de mucho ordenamiento institucional, de mucho bienestar, al margen de las luchas de la independencia, ¿no? Y creo que tenemos, por algún motivo que no sé si tendrá que ver la génesis, lo genético, en el sentido de las inmigraciones que hemos tenido, hemos conformado un pueblo con enormes posibilidades de creatividad, intelectuales, sí, etcétera, que nos destacan en todo el mundo. Entonces yo digo, lo que me parece que ha faltado en esta última parte de nuestra historia, digamos, en estos últimos, no sé, 50 años, 70 años, es dirigencias políticas que sepan aprovechar esa enorme capacidad del pueblo, esa enorme capacidad humana,
en proyectos que generen riqueza y bienestar para el conjunto de los argentinos, ¿no? Supongo que tiene que ver la organización social, fundamentalmente, cómo nos damos esa organización. En eso hemos fracasado. Pese a haber tenido excelentes... Yo el otro día estuve en el CONICET, ¿no? Porque depende de la jefatura de gabinete, entonces fui a hablar con el directorio del CONICET, y la verdad es que los proyectos que hay en la Argentina, de los científicos, hay unos proyectos que son espectaculares y que la verdad que uno, si lo mira con perspectiva, dice, bueno, de todo esto pueden salir muchos resultados positivos para el país. Pero bueno, eso después no se vuelca en un programa de gobierno, en clase dirigente. Claro, los gobiernos no lo toman como propio. Sí, pero como ejemplo digo eso, ¿no? Pero hay tantos ¿no? O sea, tenemos tantos científicos buenos, tantos técnicos buenos, tantos profesionales buenos, y no somos capaces con todo eso de construir bienestar para el conjunto de los argentinos. Bueno, y la verdad es que la sociedad argentina se ha ido empobreciendo cada vez más. Todos los elementos que son los que ayudan o los que sirven para generar ese bienestar, como por ejemplo la educación, digamos, ha caído a niveles lamentables. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser un país que haya pasado de este nivel educativo que era lejos el mejor de Latinoamérica se haya convertido finalmente en un país que no es capaz de sacar chicos razonablemente formados de las escuelas primarias y secundarias? Digo, esto no pasaba antes. Yo he sido alumno de escuela pública y de escuela privada, de ambos. Y la verdad que era otro nivel de la educación cuando yo estaba en la escuela primaria o en la escuela secundaria. No sé, ¿qué nos pasa? Yo creo que no hemos encontrado la dirigencia adecuada y hemos sufrido, yo creo que la falta de comprensión de quienes han liderado momentos históricos de los verdaderos problemas de la Argentina, ¿no? Entonces, les pasó a los dirigentes políticos, les pasó a los militares que usurparon el poder y le pasó a los dirigentes políticos que vinieron después, y nunca hemos encontrado un cauce. Por eso la reacción de la sociedad, por eso la sociedad elige a alguien de afuera de la política para que se encargue de gestionar el país. Sí, sí, porque además todo lo otro había fracasado. Todo había fracasado, exacto. Volviendo a la ley Bases, ¿qué es lo más importante de esa ley? A mí son varias cosas, ¿no? Yo creo que todo el sistema de regulación energética en general y minera creo que es importante, y fundamentalmente hay varios temas, ¿no? Temas de procedimiento administrativo, hay muchos temas, es una ley que abarca muchos aspectos y que va a requerir mucha reglamentación. Pero el famoso tema del RIGI, yo creo que es importante porque... Que aclaremos que es un régimen para inversores de más de 200 millones de dólares. Claro, es un régimen de incentivos para grandes inversiones, ¿no? ¿Y por qué es importante? Digo, que es importante no tengo duda, porque a mí me preguntaron en todas partes del mundo, todos los fondos internacionales, todo el mundo me dice tiene que salir la ley base porque el RIGI es fundamental, etc. Yo creo que es importante porque la Argentina, que es un país de enormes posibilidades en sus recursos naturales y humanos, sin embargo es un país que no ha generado confianza porque ha defraudado permanentemente a los inversores internacionales o a los países o a las instituciones internacionales. Los ha defraudado porque le ha cambiado las reglas de juego en mitad de sus inversiones, porque no ha cumplido, porque ha defaulteado, etc. No somos un país confiable. Entonces, alguien que viene a invertir a la Argentina demanda seguridad jurídica, demanda que no le cambien las reglas de juego. Entonces, el RIGI protege esas inversiones con una serie de normas que hacen que no puedan violarse, porque además le da algunas ventajas tributarias y le permite manejar las inversiones en dólares y poder sacarlos, etcétera, conforme a determinada regulación. Y eso es fundamental para que haya inversiones en sectores que no tendrían inversión de otra manera, porque nadie confía, como decíamos recién, en venir a invertir en la Argentina y que no les cambien la regla de juego, ¿no? Déjeme hacerle una última pregunta. A propósito de esta ley y de todos los cambios que necesita el país, pero ¿dónde ve usted que se necesitan más cambios? ¿En la economía o en la política? Bueno, yo creo que me parece que
las dos cosas necesitan cambios. Sin duda, la política creo que recibió una lección en la última, ¿no? Una lección en la última elección, ¿no? Porque creo que fue como un mazazo, es decir, el triunfo de Milei fue un mazazo para la política de la Argentina, y me parece que ahora tienen que empezar a reacomodarse los actores o aparecer nuevos, ¿no? Y eso me parece que va a generar un cambio, creo que va a generar un cambio. Porque todos los políticos saben que pasó eso, lo que pasa es que están tratando de asimilarlo, ¿no? Y de ver, bueno, cómo se arma el futuro político de la Argentina, sabiendo que la sociedad piensa esto que expresó el año pasado con el 56% de los votos para Milei. O sea que la política es importante que se resuelva. Depende de los actores, ¿no? Y depende de que los actores se pongan de acuerdo con los votantes para expresarle una posición diferente a la que se ha venido expresando hasta ahora. Y la economía también, porque en definitiva de encarar reglas de juego económicas que rigen en el mundo y que ha permitido a los países desarrollarse, crecer y generar mejores condiciones de vida y de felicidad para sus pueblos, tenemos que generar las modificaciones en nuestro sistema económico y en nuestro sistema en general, porque no es solamente la economía, es la justicia también, es el poder legislativo. Todos tienen que participar de un proceso de transformación. Y la economía juega ese rol, ¿no? Que es un rol que permite mayor bienestar a la población si funciona bien, y si funciona mal, termina en el sufrimiento en que hemos estado durante estos años, ¿no? O sea, yo creo que por eso también cuando uno analiza los estados de opinión pública, claramente se ve que esa gente que votó a Milei mantiene su apoyo porque tiene una gran esperanza de que haya una transformación, ¿no? Un poco la responsabilidad nuestra como gobierno es mantener esa esperanza y convertirla en hechos concretos y en hechos reales, ¿no? Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.